Hola, mi nombre es Nancy Yasmín Argüello Barragán, soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y actualmente estoy cursando la licenciatura en Contaduría. Por medio de este trabajo sabremos cómo la auditoría se emplea de una manera estratégica que requiere una clara decisión del más alto nivel, destinado a lograr que una organización adquiera la capacidad para transformarse y crecer de manera eficiente. También observaremos cómo la auditoría es un campo que obliga a investigar, asimilar las experiencias y transformarlas en conocimiento, también como herramienta administrativa y financiera, que ayudará para encontrar errores o fraudes económicos y entender dónde está ubicada una organización, cómo llegó hasta ahí, de dónde partió y a dónde quiere llegar. Introducción a la auditoría. La auditoría se define como un proceso sistemático de obtener y evaluar los registros patrimoniales de un individuo o entidad a fin de verificar su estado financiero. Antecedentes internacionales. Algunos de los antecedentes internacionales de la auditoría son: el origen de la auditoría se le atribuye al Reino Unido. La auditoría nace después de la Revolución Industrial. En 1851 se creó la primera Asociación de Auditores en Venecia. En 1862 se reconoce la auditoría como profesión independiente en Inglaterra. La profesión de auditor se introdujo en los Estados Unidos de América hacia 1900 y años más tarde a América Latina. Antecedentes en México. Un claro antecedente en México es el pueblo azteca, puesto que en él el calpisque era un recaudador y auditor, y la parcialidad que estos tuvieron ocasionó un gobierno tirano e imparcial, y esta fue la causa de que muchos pueblos indígenas salieran con Hernán Cortés para lograr la conquista de México. Los hacendados y los grupos económicos favorecidos tenían que pagar su diezmo al virrey Iglesia. Los auditores eran los encargados de emitir los reportes y los que no cumplían con el pago del diezmo eran enviados a la Santa Inquisición. La finalidad de la auditoría es emitir una opinión fundamentada en el examen técnico de hechos, situaciones, registros y en general información que proporcione elementos de juicio de los cuales se desprende la certeza de la razonabilidad de la información financiera. La importancia de la auditoría es que las entidades se benefician con ella debido a que genera un efecto positivo por los resultados que ella brinda, ya sean favorables o negativos, pero reales. Las limitaciones de la auditoría. El criterio profesional de miembros de la empresa o auditores internos pueden contradecir el proceso en el cual se desarrolló la auditoría. Destrucción accidental de la documentación o registros necesarios para la auditoría. La distancia entre la empresa a auditar y nuestro equipo de trabajo, la cual dificulta hacer el proceso auditable. Poco tiempo para realizar la auditoría. La negatividad de la empresa a entregarnos determinada información. Ventajas de la auditoría. Una auditoría aumenta la confianza de los accionistas, bancos o entidades financieras. La información que brinda una auditoría es la base para la toma de decisiones de inversión y financiamiento. Una auditoría obliga a las empresas a ordenar y mejorar sus procesos y controles internos. Es indispensable para tener acceso en forma eficiente al mercado financiero. Código de ética profesional. ¿Qué es un código de ética? Es una serie de principios, normas y preceptos que regulan el comportamiento humano profesional. Sus antecedentes. En 1925, el Instituto de Contadores Públicos Titulados de México expide una norma ética, la cual es el antecedente del Código de Ética Profesional. En 1968, entró en vigor la primera edición del Código de Ética Profesional. En 1976, entró en vigor la segunda edición del Código de Ética Profesional. En 2016, se emite la 10ª edición del Código de Ética Profesional. La importancia de los códigos de ética radica en que la actuación profesional debe de ser tanto un compromiso personal como social. Las responsabilidades que tiene el auditor hacia quien patrocina los servicios son: secreto profesional, obligación de rechazar tareas que no cumplan con la moral, lealtad hacia el patrocinador de los servicios y retribución económica. Responsabilidades que tiene el auditor hacia la profesión:
Respeto a los colegas y de la profesión. Difusión y enseñanza de los conocimientos y dignificación de la imagen profesional con base en la calidad. Responsabilidad legal y fiscal del auditor. El contador debe ser responsable por el ejercicio de la actividad que desarrolla. Asimismo, se hace referencia a que el ejercicio del contador público está regido directa o indirectamente por la normatividad mexicana, el cual establece responsabilidades y sanciones por incumplimiento a la misma. Clasificación de la auditoría. Existen diferentes tipos de auditoría, como auditoría interna, auditoría externa, auditoría operacional, auditoría fiscal, auditoría administrativa, auditoría integral, auditoría forense, auditoría gubernamental, auditoría informática, auditoría de calidad, auditoría de marketing, auditoría ambiental y auditoría de legalidad. Perfil del auditor. Un auditor debe de contar con ciertas características como ser independientes y efectuar su trabajo libre y objetivo, contar con los conocimientos teóricos necesarios para la realización de la auditoría, contar con la iniciativa propia, ser capaces de tratar adecuadamente a sus compañeros y demás personal, tener habilidad para ganarse la confianza y amistad de las personas, saber expresarse adecuadamente, escribir con claridad y concisión. Control interno. Este término proviene de las palabras de origen inglés internal check, que significa control, creados en Estados Unidos. El control interno se puede definir como el conjunto de normas, métodos, procedimientos, manuales y políticas coordinadas para el logro de los siguientes objetivos. Proteger los activos de las empresas. Obtener información correcta y confiable, así como los medios para comprobarla. Promover la eficiencia de las operaciones y lograr la adhesión de las políticas de la dirección de la empresa. Los objetivos del control interno son garantizar la adecuada aplicación de los procedimientos de auditoría, promover la eficiencia de las operaciones, detectar cualquier desviación que impida el cumplimiento de las metas, reducir el riesgo en la pérdida de valor de los activos, dar certeza del adecuado desarrollo y operación de la organización, aportar mayor confiabilidad a la información financiera y operacional. Los elementos del control interno son el ambiente de control, la evaluación de riesgos, los sistemas de información y comunicación, los procedimientos de control y la vigilancia. El ambiente de control representa la combinación de los factores que afectan las políticas y procedimientos de una entidad, pues fortalecen o debilitan sus controles. Estos factores son los siguientes: actitud de la administración hacia los controles internos establecidos, estructura de la organización, métodos de control administrativo para supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las políticas y procedimientos, métodos para asignar autoridad y responsabilidad, políticas y prácticas del personal, influencias externas que afectan las operaciones y prácticas de la entidad. La evaluación de riesgos. El licenciado en Contaduría debe analizar el procesamiento de la información financiera, con la finalidad que identifique los riesgos relevantes en que pudiera incurrir la administración, y que estos no presenten la razonabilidad requerida. El auditor debe de analizar en el nuevo personal, sistemas de información nuevos o rediseñados, crecimientos acelerados, nuevas tecnologías, nuevas líneas, productos o actividades, cambios en pronunciamientos contables y operaciones en el extranjero. Los sistemas de información y comunicación. La contabilidad capta las operaciones, las procesa y produce información financiera necesaria para que los usuarios tomen decisiones, pero dichas decisiones se tomarán adecuadamente cuando la información financiera posee determinadas características, como útil en cuanto a su contenido y oportunidad, confiable cuando la organización cuente con un sistema que permita estabilidad, objetividad y verificabilidad. Los procedimientos de control. Estos se aplican en todos los sistemas y niveles de control interno y están integrados al ambiente de control y al sistema de contabilidad. Pueden ser de carácter
preventivo y detectivo. El carácter preventivo están implementados para evitar los errores en el proceso de las transacciones y en carácter detectivo, su finalidad es detectar errores o desviaciones en el proceso de las transacciones que no hubieran sido determinados por los preventivos. La vigilancia. El objetivo es verificar que funcionen con eficiencia. Es de vital importancia que exista y se establezca un área específica de auditoría interna o de una persona que incluso pueda ser externa. El auditor lleva a cabo un análisis general de riesgo implícito en el trabajo que va a realizar, con la finalidad de considerarlo en sus programas de auditoría y para identificar gradualmente las actividades y características específicas de la entidad. Para el estudio y evaluación del control interno existen dos boletines muy importantes, los cuales son Boletín 3050, Estudio y Evaluación del Control Interno, y Boletín 5030, Metodología para el Estudio y Evaluación del Control Interno. Boletín 3050. Estudio y Evaluación del Control Interno. Objetivo. Definir los elementos de la estructura del control interno y establecer los pronunciamientos normativos aplicables a su estudio y evaluación. Consiste en las políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los objetivos específicos de la entidad. Dicha estructura consiste en los siguientes elementos: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, los sistemas de información y comunicación, los procedimientos de control y la vigilancia. Consideraciones generales. La evaluación de riesgos, los sistemas de información y comunicación, los procedimientos de control y la vigilancia deben considerar los siguientes aspectos: tamaño de la entidad, características de la industria en la que opera, organización de la entidad, naturaleza del sistema de contabilidad y de las técnicas de control establecidas, problemas específicos del negocio, requisitos legales aplicables. Evaluación preliminar. Comprender el ambiente de control establecido por la Administración para detectar errores potenciales. Describir y verificar su comprensión de los procedimientos de control de la Administración, incluyendo aquellos relativos a la evaluación de riesgos. Evaluar el diseño de los sistemas de control para determinar si es probable que sean eficaces para prevenir o detectar y corregir los errores potenciales identificados. El procesamiento electrónico de datos al evaluar la estructura del control interno. Pruebas de cumplimiento y evaluación final. Comunicación de situaciones a informar. Forma y contenido del informe y la vigencia. Boletín 5030. Metodología para el estudio y evaluación del control interno. Objetivo. Dar a conocer los procedimientos de auditoría recomendados para llevar a cabo y documentar el estudio y evaluación del control interno durante el proceso de planeación de una auditoría de estados financieros. Alcances y limitaciones. El Boletín 5030 establece que los elementos de la estructura del control interno son los 5 siguientes: el ambiente de control, la evaluación de riesgos, los sistemas de información y comunicación, los procedimientos de control y la vigencia. Ambiente de control. Características e integridad de la administración, así como su habilidad en el desarrollo de las funciones. Compromiso de la administración sobre lo razonable de los estados financieros. Compromiso de la administración para diseñar y mantener sistemas contables y controles internos efectivos. Evaluación de riesgos. Eventos o circunstancias externas o internas, como pueden ser cambios en principios de contabilidad, lanzamiento de nuevos productos, cambios en personal, etc. Traen consigo nuevos riesgos, por lo que la administración de la empresa debe estar preparada para afrontarlos. Procedimientos de control. Son aquellos que establece la administración para proporcionar una seguridad razonable de lograr los objetivos específicos de la entidad. Vigilancia. La evidencia de la forma en que una entidad supervisa el funcionamiento de sistemas de control interno se lleva a cabo en 3 formas. 1. Al momento de efectuar las operaciones. 2. Con supervisiones independientes. Y 3. La combinación de ambas.
Hay tres tipos de métodos para la evaluación del control interno y son los siguientes. Método descriptivo. Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos en un sentido procesal que el personal desarrolla en la unidad administrativa, proceso o función sujeto de auditoría. Método gráfico. Se contempla por medio de cuadros o gráficas el flujo de las operaciones a través de los puestos o lugares de trabajo, donde se encuentren establecidas las medidas o acciones de control para su ejecución. Método de cuestionarios. Se emplean cuestionarios que el auditor haya elaborado previamente, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y transacciones, y quién tiene a su cargo las actividades o funciones inherentes. Responsabilidad del auditor en la revisión del control interno. El auditor interno. Las actividades que realiza el auditor interno son: monitoreo de control interno, revisar los controles, monitorear su operación, recomendar mejoras consecuentes. Revisar las actividades de operación, revisar la economía, eficiencia y efectividad de dichas actividades, incluyendo actividades no financieras. Revisar el cumplimiento con la legislación y la normatividad, ayudar a la organización a identificar y asegurar el cumplimiento de la legislación, normatividad a la que está obligada la entidad. El auditor externo. El auditor puede identificar deficiencias en el control interno, no solo durante el proceso de evaluación de riesgos, sino en cualquier etapa de la auditoría. Una vez que el auditor detecte una o varias deficiencias en el control interno, puede discutir los hechos y circunstancias relevantes de sus resultados con un nivel apropiado de la administración. Normas COSO. En 1992, la Comisión Treadway emite el informe también llamado Normas COSO debido a la necesidad de redefinir el control interno. Se plantean tres objetivos: operacionales, información financiera y cumplimiento. Componentes de los objetivos. Entorno de control. Atributos personales, profesionalidad y valores éticos personal. Evaluación de los riesgos. La organización debe estar preparada, identificarlos y enfrentarlos. Actividades de control. Las políticas y procedimientos deben de proveer seguridad ante los riesgos. Información y comunicación. Sistemas de información que permita al personal desarrollar, gestionar y controlar las operaciones. Supervisión. Monitorear el funcionamiento del control interno para que sea posible introducir modificaciones y adaptarse al cambio. Cubo de las normas COSO. Es un documento que contiene las principales directivas para la implementación, gestión y control de un sistema de control, diseñado para identificar los eventos que potencialmente puedan afectar a la entidad y administrar los riesgos, proveer seguridad razonable para la administración. Las limitaciones del control interno son: el control interno funciona a diferentes niveles con respecto a los diferentes objetivos. Hay situaciones ajenas al control de la dirección. El control interno no puede representar una seguridad absoluta con respecto a cualquiera de las tres categorías de los objetivos. La eficacia de los controles se ve limitada por el riesgo de juicio en la toma de decisiones. Funciones y responsabilidades. Las personas que pertenecen a la organización forman parte del sistema de control interno. Los terceros solo contribuyen en el logro de objetivos fijados por la organización. Ley Sarbanes-Oxley. La Ley Sarbanes-Oxley fue aprobada en julio del 2002, después de un profundo debate en la Cámara de Representantes. La ley pretendía mejorar la protección a los accionistas a través de una serie de medidas que afectaban a los diferentes agentes que participan en los mercados públicos de las empresas. Objetivo: construir y restaurar la confianza en la información financiera de las empresas. El cumplimiento de las disposiciones de esta ley es obligatorio no solo para las compañías localizadas en los Estados Unidos, sino también para las compañías mexicanas registradas en la Bolsa de Valores estadounidense.
La Ley Sarbanes-Oxley es un documento cuyos contenidos principales se agrupan en 6 grandes áreas que afectan a todas las sociedades cotizadas en los mercados americanos. Mejora en la calidad de la información pública y en los detalles de la misma. Razonamiento de responsabilidades en el gobierno corporativo de las sociedades. Aumento de exigencia y presión sobre la independencia efectiva de los auditores. Mejora en las conductas y comportamientos éticos exigibles. Mayores exigencias de responsabilidades en los temas de gestión indebida de información confidencial. Incremento del régimen sancionador asociado al incumplimiento y aumento de la supervisión a las actuaciones en los mercados cotizados. Normas de auditoría. Las normas regulan la conducta del individuo en la sociedad, es decir, las normas son pasos a seguir. Las normas de auditoría son los requerimientos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de este trabajo. Existencia y razón de ser de las normas de auditoría. Las normas regulan la conducta del individuo en la sociedad. El contador público en el ejercicio de su profesión está sujeto a normas. Así lo exige la profesión organizada. Fuentes de las normas de auditoría. ¿Qué es una fuente? Es el origen donde nace, donde emana algo. Las fuentes de las normas de auditoría son los orígenes donde emanan o nacen dichas normas, y estas son costumbres, usos, evolución tecnológica y el proceso del IMSP. Costumbres, repetición constante de acciones que en colectividad generan obligaciones. Usos, repetición constante de hechos. Procedimientos del IMSP. Pasos o procedimientos a seguir en la creación y modificación de normas de auditoría. Evolución tecnológica. Proceso de cambio paulatino que modifica estructuras, patrones o modas. Clasificación de las normas. Las normas se clasifican en 3 tipos. Normas personales, normas de información y normas de ejecución del trabajo. Normas personales. Se refiere a la persona del contador público como auditor independiente. Este debe ser un experto en la materia, siendo profesional en su actuación y observando siempre principios éticos, de los cuales debe poseer entrenamiento técnico y capacidad profesional, cuidado y diligencia profesionales, independencia mental. Normas de ejecución del trabajo. Estas normas se refieren a elementos básicos que el contador público debe tener para realizar su trabajo con cuidado y diligencia profesional. Existen normas mínimas a seguir en la ejecución de su trabajo, como planeación y supervisión, estudio y evaluación del control interno, obtención de la evidencia suficiente y competente. Normas de información. El profesional que preste estos servicios deberá apegarse a reglas mínimas que garanticen la calidad del trabajo, como expresión de opinión. La opinión de un contador público debe expresarse de manera clara e inequívoca. La naturaleza de su relación con dicha información y, en su caso, las limitaciones importantes que haya tenido su examen. Bases de opinión. El auditor debe observar que fueron preparados de acuerdo con los principios de contabilidad. Dichos principios fueron aplicados sobre bases consistentes. La información presentada en los mismos y en las notas relativas es adecuada y suficiente para su razonable interpretación. Normas para atestiguar. Las normas para atestiguar son una extensión natural de las normas de auditoría generalmente aceptadas y, al igual que estas, las normas para atestiguar tratan acerca de obtención de evidencia suficiente y competente, e información apropiada, planeación y supervisión, cuidado y diligencia profesionales, actitud de independencia mental y la necesidad de competencia técnica. El principal motivo de las normas para atestiguar es proporcionar un marco general de referencia y establecer límites razonables alrededor de la función de atestiguar. Estas normas proporcionan una guía para los contadores públicos comprometidos en la prestación de los actuales y futuros servicios profesionales de atestiguar. Guían a las comisiones emisoras de disposiciones fundamentales del IMSP en el establecimiento de nuevas normas y a la modificación e interpretación de las ya establecidas. La normatividad propia de los trabajos de atestiguamiento es la que encontramos en la serie 7000 de las normas de auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados. Esta serie está comprendida por 8 boletines. Normas internacionales de auditoría. Las normas internacionales de auditoría, conocidas como NIA,
Se refieren a estándares o reglas profesionales que tratan con las responsabilidades del auditor al realizar la inspección o auditoría financiera de la información suministrada por una entidad económica. ¿Quién emite las NIA? Estas normas son emitidas por la Federación Internacional de Contadores a través de la Junta de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, organismos que revisan, mejoran y avalan constantemente cada una de estas normas, guiando su evolución y mejorando el proceso en general. La estructura de las NIA es: introducción. Introduce la norma, el cual puede incluir el propósito, el alcance y el tema de que trata la NIA. Objetivo. Consiste en una declaración clara sobre el propósito del auditor en el área de auditoría abordada por esta NIA en particular. Definición. Incluye para una mayor comprensión de las NIAs los términos pertinentes. Se delinean en cada una por separado. Aplicación. Define lo que significa un requisito o lo que está destinado a cubrir. Las NIAs se dividen por medio de series. En la serie 200 podemos encontrar principios y responsabilidades globales. En la serie 300 encontramos la planificación, riesgos y respuestas. En la serie 500 encontramos información acerca de la evidencia de auditoría. En la serie 600, la utilización del trabajo realizado por otros. En la serie 700 encontramos conclusiones e informe de auditoría. Técnicas y procedimientos de auditoría. ¿Qué son las técnicas de auditoría? Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para lograr que la información y comprobación sea necesaria para poder emitir su opinión. Clasificación de las técnicas de auditoría. Las técnicas de auditoría se clasifican en estudio general, análisis, inspección, confirmación, investigación, declaraciones y certificaciones, observación y cálculo. ¿Qué son los procedimientos de auditoría? Los procedimientos de auditoría son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros u operaciones que realiza la empresa. Esto quiere decir que las técnicas son herramientas de trabajo del auditor y los procedimientos es la combinación que se hace de estas herramientas para un estudio en particular. Naturaleza. Los diferentes sistemas de organización, control, contabilidad, operación de los negocios hacen posible establecer sistemas rígidos de prueba para el examen de los estados financieros. Por esta razón, el auditor deberá aplicar su criterio profesional, decidir cuál técnica o procedimiento será aplicable. Extensión o alcance. La relación de las transacciones examinadas respecto al total que conforma el universo es la que se conoce como extensión o alcance. Oportunidad. La época en que los procedimientos de auditoría se van a aplicar se les llama oportunidad. No es indispensable y a veces no es conveniente realizar los procedimientos relativos al examen de los estados financieros. Algunos procedimientos son más útiles y se aplican mejor en una fecha anterior o posterior. Preparativos, planeación, desarrollo y supervisión de los trabajos de auditoría. ¿Qué es la planeación de la auditoría? Es la primera fase del proceso de la auditoría y consiste en decidir anticipadamente los procedimientos que se van a emplear, la extensión que se le dará a las pruebas, la oportunidad de su aplicación y los papeles de trabajo que se utilizarán. Entrevistas previas con el cliente. Es necesario que el contador público se entreviste las veces que sean necesarias con su cliente antes del inicio de la auditoría, con la finalidad de definir las condiciones básicas de servicio que va a proporcionar. Servicio requerido. Entre los puntos más importantes que el auditor debe usar con su cliente son: definición del tipo de servicio que va a prestar, las condiciones del servicio como son tiempo, honorarios, gastos, etc., las limitaciones del servicio, los elementos que va a proporcionar el cliente y la coordinación del trabajo en la oficina del cliente, etc. Conocimiento de la estructura de la operación de la empresa. El contador público debe conocer el organigrama vigente de la empresa para identificar las diferentes áreas que la integran, así como la jerarquía de sus funcionarios y empleados, para poder entrevistarse con ellos y conocer las políticas generales de la empresa relativas a su funcionamiento y criterios de contabilización. Preparativos del personal de la empresa. Para la planeación de la auditoría, resulta beneficioso que el contador público defina claramente con su cliente la colaboración que éste proporcionará al auditor en el desarrollo de la revisión.
El personal del cliente tomará el inventario físico en presencia del auditor o de su personal. Proporcionará a todos los análisis de cuentas que a juicio del contador serán requeridos. Por ejemplo, listados de activos fijos, estados de cuenta de clientes por antigüedad de saldos, existencia de productos terminados a una fecha determinada y todas las facilidades en el archivo y cualquier información requerida. ¿Qué son los honorarios? Es el pago o retribución económica efectuado a quien realiza de forma independiente una labor para una empresa o persona. En la fijación de honorarios intervienen diversos factores, tales como eficiencia del personal asignado, tiempo en que se efectuará el trabajo, dificultades encontradas durante el desarrollo del trabajo, ayuda que proporciona el cliente, gastos incurridos por el licenciado en contaduría, incluyendo los indirectos. Contrato por servicios profesionales. Una vez que el contador público ha planeado su trabajo de auditoría y después de haber estimado sus honorarios, es conveniente que elabore una carta convenio en el cual deberá incluir claramente los elementos de la misma, que son especificación clara y precisa del servicio, definición del alcance y del resultado del trabajo y la estimación de los honorarios. Plan de trabajo. ¿Qué es? Es la secuencia predeterminada tendiente a la realización de la auditoría. Este contiene personal que debe desarrollar el trabajo, fechas en las que se desarrollarán cada fase de la auditoría, observaciones importantes del control interno y los objetivos de la auditoría. Programa de auditoría. Es un plan de trabajo con adiciones de elementos de tiempo. Un programa de auditoría le sirve al auditor para desarrollar la auditoría y obtener resultados satisfactorios, guiar a sus ayudantes en el desarrollo de su trabajo, controlar el tiempo real y compararlo con el estimado, determinar el trabajo que falta por realizarse, estimar sus honorarios y servir de base para futuras auditorías. Pruebas selectivas de auditoría. De acuerdo a Santillana, las pruebas selectivas son un método mediante el cual se obtienen conclusiones sobre las características de un conjunto numeroso de partidas, mediante el examen de un grupo parcial de ellas. El auditor debe obtener evidencia suficiente y competente mediante la aplicación de pruebas de control y procedimientos sustantivos, que le permitan fundamentar razonablemente los juicios y conclusiones que formule respecto al organismo. Los papeles de trabajo deberán mostrar los detalles de la evidencia y revelar la forma que se obtuvo. En la NIA 320, Importancia relativa o materialidad de la planeación y ejecución de la auditoría, dice que por importancia relativa se entiende la magnitud o naturaleza de un error u omisión en la información financiera, individualmente o en su conjunto. Riesgos de auditoría. Es aquel que existe en todo momento, por lo cual se genera la posibilidad de que un auditor emita una información errónea, por el hecho de no haber detectado errores o faltas significativas que podrían modificar por completo la opinión dada en un informe. Existen tres tipos de riesgos de auditoría, los cuales son riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. NIA 530. Muestreo de auditoría. Aplicación de los procesos de auditoría a un porcentaje inferior del 100% de los elementos de una población relevante para la auditoría, de forma que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas con el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre toda la población. El auditor evaluará los resultados de la muestra, si la utilización del muestreo de auditoría ha proporcionado una base razonable para extraer conclusiones sobre la totalidad de la población que ha sido comprobada. Muestra representativa. Es aquella en la cual las características con la muestra de interés de auditoría son aproximadamente las mismas. Esto significa que los elementos muestreados son similares a los no muestreados. Existen dos cosas que pueden hacer que una muestra resulte no sea representativa, y estos riesgos reciben el nombre de riesgo de muestreo, que es el riesgo de que un auditor llegue a una conclusión incorrecta debido a que la muestra no sea representativa de la población, y riesgo de no muestreo, es el riesgo de que las pruebas de auditoría no cubran con las excepciones existentes de la muestra. Si no tenemos representatividad, seguramente tendremos datos que no servirán para nada. Métodos de selección de muestras no probabilísticas. Dado que estos métodos no se basan en probabilidades matemáticas estrictas, la representatividad de las muestras puede ser difícil de determinar. Muestreo estadístico de auditoría.
El muestreo estadístico permite al auditor obtener conclusiones o portadas en niveles de confianza aritmética sobre una población de datos. El auditor interno deberá validar la integridad de la población para asegurar que la muestra se extrae de un conjunto de datos apropiados. Métodos de selección de muestras. Para hacer nuestra realización de selección de muestras, podemos utilizar estos 4 métodos: muestra simple, tabla de números aleatorios, selección sistemática de muestras y generación de números aleatorios por computadora. Papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles de trabajo? Son el conjunto de documentos, planillas o cédulas en las cuales el auditor registra los datos y la información obtenida durante el proceso de auditoría, los resultados y las pruebas realizadas. Los papeles de trabajo también pueden constituir la información almacenada en cintas, películas u otros medios. La clasificación de los papeles de trabajo son 3. 1. Archivo permanente o expediente continuo de auditoría. 2. Papeles de trabajo actuales o del periodo. Y 3. Integración de expedientes y orden de los papeles de trabajo. Propósito. Analizar la importancia de la elaboración de los papeles de trabajo y la aplicación de las técnicas y procedimientos para una correcta auditoría y una adecuada toma de decisiones. Importancia. Efectuar un trabajo completo y libre de información superflua y organizar los papeles de trabajo en forma que facilita la rápida localización y entendimiento por parte de otras personas. Propiedad de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Él los preparó y son la prueba material del trabajo efectuado. Pero esta propiedad no es irrestricta, ya que por contener datos que puedan considerarse confidenciales, está obligado a mantener absoluta discreción respecto a la información que se contiene. Preparación de los papeles de trabajo. Los papeles de trabajo deben ser preparados con debida atención a la planeación, concepción y legibilidad. El contador determina anticipadamente los papeles de trabajo que va a utilizar en el desarrollo de la auditoría. Y cabe mencionar que los papeles de trabajo no deben ser copia de la contabilidad de la empresa, ser copia de los estados financieros y ser copia de la auditoría del año pasado. Estructura general. En la estructura general de los papeles de trabajo debe de tener el nombre de la compañía sujeta a examen, área que se va a revisar, fecha de auditoría, la firma inicial de la persona que preparó la cédula, fecha en que cada cédula fue preparada, un adecuado sistema de referencias dentro del conjunto de papeles de trabajo, cruce de la información indicando las hojas donde proceden y las hojas a donde pasan, marcas de auditoría y sus respectivas explicaciones, y la fuente de obtención de cada información. Hojas de trabajo. Son hojas multicolumnares en las cuales se enlistan agrupamientos de cuentas de mayor con saldos sujetos a examen. Cédulas analíticas. Describe un procedimiento de auditoría desarrollado o aplicado sobre aquellas partidas que han sido seleccionadas para su revisión y comprobación. Cédulas sumarias. Contienen los datos en forma global o en general de las cifras, procedimientos, conclusiones o las observaciones determinadas. Índices. Para facilitar su localización, los papeles de trabajo se marcan con índices que indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser archivados y, por consecuencia, dónde podrán localizarse cuando se les necesite. Existen varios tipos de índices, como índice numérico alfabético, índice alfabético doble, índice alfabético doble numérico, índice numérico, índice decimal, índice del Plan Único de Cuentas. Marcas. Con el propósito de ahorrarse tiempo y papel, es necesario utilizar marcas estandarizadas de representación simbólica. Estas marcas nos indican un hecho, una técnica o un procedimiento. Conservación e integración de los papeles de trabajo. Ante esta responsabilidad, es recomendable conservar los papeles de trabajo durante un tiempo razonable. En 1971, el IMSP llevó a cabo una encuesta en despachos sobre la conservación y destrucción de papeles de trabajo y determinó que los archivos de expedientes de auditoría se destruyen. De 8 a 10 años los dictámenes fiscales y a los 5 años los dictámenes financieros. Archivo permanente continuo de auditoría. Está integrado por un conjunto de documentos y cédulas que se guardan en uno o varios legajos especiales y que se pueden utilizar para consulta en auditorías posteriores.
El proceso de integración del expediente continuo de auditoría se inicia desde la etapa de planeación de la auditoría, al obtener información general sobre las características de la organización, funciones, procesos, sistema legal, fiscal y de información. Conclusión. La auditoría es una necesidad en la actividad empresarial de nuestros tiempos que se vuelve de mayor relevancia en su aplicación para el logro de una efectiva dirección de la empresa, ya que constituye una ventaja competitiva que le permite a la entidad ser eficaz y lograr niveles de eficacia adecuados. En el trabajo presentado con anterioridad, se puede percibir los fundamentos básicos que un contador público tiene que tener presente en el desarrollo de actividades de auditoría. Vimos desde los antecedentes, finalidad, importancia, ventajas de la auditoría y como un buen profesional, tener en cuenta el código de ética. Muchas gracias por su atención. Anexo bibliografía citada para la realización de este trabajo.